mantener el orden, por alguna razón que más adelante vamos a observar, se gana. Y va a tener un daño que puede ser cuantitativo, con disminución notable de todas las células, o también puede haber un daño cualitativo, donde hay buena producción de células, que son células ineficientes. En el caso de la anemia básica, el problema es cuantitativo. El borramiento celular de la anemia básica, y la biodiversidad del reemplazo de la grasa celular. Y en el caso de la biodiversidad, el problema es cualitativo. Hay muy buenas producciones de células hematopoyéticas que son totalmente ineficientes. En ese contexto, lo primero que debemos marcar es qué son las insuficiencias celulares. ¿Cómo lo definimos? Hacemos una condición clínica, que se va a producir por grado o cuantitativo o cualitativo. Si es cuantitativo, vamos a llevar a una atracción. Y en el otro lado pasará a ser un problema de calidad, conocido como eficacia. Ambas tienen características distintas, pero también comparten signos o síntomas parecidos, sobre todo la pancitopenia en ambos casos. Miren, una pancitopenia ya sabemos que es una anemia asociada a una gran hemocitopenia, hemocitopenia. Ya hemos ido adelantando en clases anteriores. Siempre con esta pancitopenia nos interesa saber si está asociado a crecimiento de ganglios o presencia de oligonucleones. Según el algoritmo, si es una pancitopenia como la manera de ganglio, lo más probable es que sea un proceso linfo o mioproliferación. Y lógicamente tenemos que identificar a través de una biopsia o a través de una biopsia. Pero si es una pancitopenia sin presencia de ganglios mioproliferación, estaremos probablemente no cerca a este problema de la aplasia o displasia, dependiendo de si hay o no células anormales. Si hay células anormales, o sea, inmaduras, que pueden ser oblastos, entonces pasa a la posibilidad de ser un problema mielopolitativo. Si no hay células inmaduras, no hay caso. Entonces, repito, si hay una médula ósea totalmente disminuida, estamos ante una aplasia. Si es una médula aumentada o metastasa, tenemos una displasia. Eso es para hacer el seguimiento de una pancitopenia. Vamos a definir entonces la primera parte de qué es aplasia. Falla membrar cuantitativa, primera parte.
Y la vasopatía obviamente puede ser leve, moderada o severa. Se destaca de que no hay compromisos ni diarios ni de otros órganos. Como consecuencia, obviamente, dependiendo del grado de hemorragia, de la anemia, de hemorragia también, equimosis, sangrados o infección, el problema del organismo. Siempre se mencionaba las mujeres. Han reportado de que la lesión de la médula ósea puede ser por todas estas razones, ¿no? Y aquí falta una de ellas, que son los virus, que últimamente han reportado, ¿no? Un grupo de virus, incluyendo el virus de la hepatitis B. Miren, radiaciones X o radiación gamma. Pero también pacientes expuestos a tóxicos derivados del benceno o tóxicos derivados del petróleo, queroseno, gasolina, química. Pacientes que trabajan en la agricultura utilizando insecticidas. Pacientes que tienen confianza en quimioterapia o están haciendo quimioterapia. Sobre todo las psicofonías y la medicina son altamente mielotóxicos. Y siempre van a producir algún grado de aplasia o aplasia. Por eso que a estos pacientes se les tiene que dar los esquemas cada mes, cada 4 semanas, ¿no? O sea, se le da una dosis o alguna dosis una semana, luego se descansa mínimamente 3 o 4 semanas para la siguiente. Porque si no, si le seguimos dando los quimioterápicos, se va a seguir repitiendo la médula ósea y en un momento va a ser irreversible. El paciente fallecerá no por leucemia, sino fallecerá por aplasia pulmonar severa. Otros fármacos también. Capazol, que usa bastante problemas de la tiroidismo, intervención. Cloralfenicol, que era un antibiótico que hace poco recién sacado del mercado, porque la gente ya ha reportado, la OMS ha reportado alteraciones de médula ósea por cloralfenicol y los aires. Y hay un 50% que son de la naturaleza idiopática. Entonces, en todo paciente que se presenta como farmacopenia, tiene que presentar ustedes en la historia clínica todas estas posibilidades de exposición. Miren cómo es una médula ósea normal. Tenemos todo el tratamiento tenido con el RAI, son células hematológicas en diferente grado de adaptación, macrocitos, megakarocitos y algunas gotas de grasa. Entonces viene aproximadamente un 80% de celularidad. Ahora pues un 20% de grasa. Esa es la proporción normal en una médula ósea. Más adelante veremos una lámina, cómo es una lámina.
En todos los casos de la clase vamos a poner reducción de células precursora, ¿no? O sea, a nivel de las unidades formadoras de colonias. Las unidades formadoras de colonias de granulocitos, de negrocitos y de eritrocitos. A ese nivel prácticamente están las células portadoras de la antígena sede del cuerpo, ¿no? Porque son células bastante inmaduras. Y por eso que se produce la patología. Entonces, ya sean fármacos, ya sean los virus, tóxicos, radiaciones, cualquiera de ellos, siempre van a activar el sistema inmune. Y al activar el sistema inmune, y están imperativos, producen la destrucción de la neurosis. Y eso es la apatía. Un daño cuantitativo. Obviamente la clínica se deriva de la panza, del grado de la panza con hemorragias, infecciones o grado de toxicidad. Las hemorragias, importantísimas. Pacientes que tengan plaquetas debajo de 50.000 ya están en alerta. Debajo de 20.000, altamente preventivo de que pueden hacer un sangrado a nivel del cerebro o hemorragia digestiva alta, que son las primeras causas de fallecimiento de estos pacientes con alimentación. Entonces hay que cuidar que estos pacientes lleguen, o si llegan así, lo más rápido posible que recomiendo. Igualmente las infecciones respiratorias, en todo tipo de infecciones, en los lugares más inadvertidos, infecciones perirectales o abscesos. Por alguna razón a nivel perirectal se producen los abscesos en nuestros pacientes. Y la característica es que no hay dolor, no hay inflamación. ¿Por qué? Porque cuando hablan de depósitos no se forman estos focos inflamatorios que son hasta cierto punto de defensa para los pacientes. Pero al no haber dolor, los pacientes no se quejan de nada, pero cuando ya llegan a la consulta, están con una herida ulcerada, con una sepsis, que es la segunda causa de fallecimiento. Fíjense, cualquier fiebre que esté en vía oral, por ejemplo, en este caso, aparte de estar genes gram negativos, pero cándida albicans, ¿no? Causa todo un cuadro de una septicemia que va hasta el esófago y hasta una sepsis sistémica por cándida. El paciente fallece por agranulocitosis. Consideramos a la granulocitosis cuando los neutrófilos están debajo de 500. En el examen físico, para demarcar, vamos a demarcar la pared marcada, sin ictericia, ojo, acá no hay ningún tipo de ictericia ni ningún grado de correlación. Pero sí, va acompañado de equimosintetequia, epistaxis, equivoragia, cualquier tipo de sangrado, mayor o menor. Pero puede tener una alteración de la conciencia, que ya es un signo de un sangrado mayor.
pacientes, por ejemplo, llegan con una hemorragia severa en el cerebro, llegan con un largo 5. Y el neuroimplante se ve en la opción de operar o no operar el paciente. Pero ingresa a operar, pero siempre condicionado a que la paciente esté por encima de 100.000 mínimo. Pero es bien difícil subir en estos pacientes 100.000 porque como sigue sangrando las plaquetas no suben. Y no puede llegar a la cirugía y alguna vez esa complicación es obvia y el paciente fallece en sala de operaciones. Después en el examen físico también van a encontrar gingivitis, problemas de estomatitis, faringitis, otitis. Entonces hay que hacer la revisión completa de estos pacientes. Identificar orofaringe, nasal, oídos. Urinario, rectal, vaginal. Y hay que hacer un tipo de todos los cursos para más adelante tener el antibiograma y el antibiótico correcto. En el examen físico, obviamente, el vaso de hígado y no lo vamos a hacer. Por cualquier razón, entonces, que va a estar en el área, aleja el diagnóstico de la complicación. Entonces, para el diagnóstico moral, importantísimo la entrevista al paciente o a los familiares, sobre todo lo que hemos hablado. Gracias tóxica, la relación, la identidad, la vida, etc. Cuadro clínico, validez marcada, hemorragias, con un estado tóxico. No tóxico, perdón, se refiere a que la infección severa, pero no hay signos de toxicidad porque no hay información de procesos inflamatorios. Sin adenopatía, sin adenopatía. La severa, la médula ósea totalmente hipocásica, la y la biopsia de hueso, acá es clave, importante. La prueba más importante para el diagnóstico de la biopsia de hueso, donde debemos confirmar a esa médula ósea que hemos observado en las primeras vistas. Vamos a ver que la celularidad se invierte totalmente. O sea, menos del 20% de celularidad y aumento de gas celular mayor del 80%. Obviamente, dosaje de ferritina, vitamina B2, ácido fólico van a estar totalmente normales. Porque el problema no es la deficiencia. Y estos son los criterios de Canita, para criterios de severidad. Si buscamos un toque de 500 hacia abajo, plaquetas menor de 20.000, rectificito menor de 0,5, con una médula ósea con celularidad de debajo del 20% y grasa medular del 80%, es una anemia aplásica severa. Fíjense nuevamente la médula ósea normal,
80% de salarial, 10 a 15 o 20% de grasa. ¿Qué pasa con el problema de la familia grasa? Fíjense. Grasa, 80%. Y unas cuantas células navegando, células hematopoieticas, mínimas. Esta es una biopsia de hueso. Con eso se confirma que el diagnóstico de anemia aplastica. Diagnosticado la anemia aplastica, obviamente lo único que puede ayudar es el trasplante de médula ósea. Pero en el Colombia, por ejemplo, el único hospital que está haciendo el trasplante de médula ósea es el Radiático. Y hace 2 o 3 por año. Y lo que se tiene como alternativa también es teniendo en cuenta, como lo revisamos, teniendo en cuenta de que el 50% de las clases son autoinmunes, entonces se utiliza la hemoglobina. A 3.5 miligramos por kilo de peso durante 5 días. Y luego se complementa con el ciclo de ciclosporina, eso es vía oral, que puede ir hasta 6 a 12 meses. Entonces, el trasplante de médula ósea, lógicamente, es cuando todo sale bien, es una buena alternativa, pero no está exento de complicaciones. Las complicaciones mayores que llevan muchas veces a la muerte. Entonces, su nivel de éxito está en un 80%. Hay un 20% de posibilidad de fracaso. Por reacción del organismo frente al invierno, se complica con problemas infecciosos o de rechazo inmune. Con falla nuclear, el paciente fallece. La hemoglobina, repito, su nivel de éxito va entre el 70%, 60-70%. Entonces sigue siendo una buena alternativa, teniendo en cuenta la posibilidad de manejo. Claro que tiene que ser cuidados intensivos, ¿no? Durante una semana. Y teniendo en cuenta que el costo, una planta sale por encima de $100,000, la hemoglobina está costando por cada sesión $5,000. También tiene efectos colaterales, pero, repito, cuando debe ir a médula ósea, pacientes que salen más tarde. Sobre todo pacientes menores de 45 años de edad. Ya otras alternativas, si no se puede hacer trasplante y utilizar hemoglobina, una alternativa ya son los andrógenos, los corticoides, pero también ya son medidas
complementario con menos posibilidad de éxito. Pero en el manejo lógicamente, lo primero, sí tiene que estabilizar el paciente. Si el paciente está llegando con menorrea severa, está llegando con una sepsis, tiene que hacer esa cobertura amplia de antibióticos y terapia, cubriendo gram positivos, gram negativos, anaerobios y hongos. Después tiene que ser la terapia de sustitución con plaquetas y sangre, básicamente. Y para tratar de estimular la formación de granulocitos, hay vacunas que son factores de crecimiento de granulocitos. En conclusión, anemia clásica es una anemia muy severa, de alto grado de complejidad, altamente con alto grado de mortalidad, pero que la timoglobulina de pronto está dando la solución, repito, hasta un 70% de casos. Entonces, lo recomendable sería utilizar desde el inicio timoglobulina asociado a la ciclosporina. Entonces vamos a hacer la diferencia con la anemia apásica, luego con la distasia. Claro, es que es un problema, el 50% de los pacientes están. O sea, el 70% del 50%. Claro. Pero también es importante, por ejemplo, dejar de exponer a los pacientes a los químicos, a las radiaciones, a tener el riesgo de recursos raros. El miedo de plástico, con la misma en este caso, es una niña que está asociada a una alta calidad. También se le conoce como una prevalencia, por lo que están enfocadas a unos conectados. Entonces, acá hay algún desorden clonal en la vida roja. Y los blancos se realidad morfológicamente normal, pero funcionalmente pésimo en calidad. Por eso tiene un porcentaje que puede progresar a las enfermedades agudas. Son generalmente con médula óseas hipercelulares, como dijimos, pero con fracaso de formación hematopoyética. En la patogénesis, igualmente, las exposiciones a radiación y todos los problemas que hemos visto con la pasta también están presentes. En este caso, se alteran algún clon, se altera,
y ningún cromosoma estacional. El diagnóstico, porque nos encontramos en un paciente con anemia crónica, obviamente que tiene vitamina D, ácido fólico, B12, todo normal, hierro también normal. Encontramos una anemia o citopenia o pancitopenia, con una media ósea bastante rica, con menorrastreros, pero con alteraciones en la serie de morfológica, ¿no? Tipo regulares. Por ejemplo, los ramos del citoplasma del neutrógeno desaparecen. Los órganos que tienen enzimas para eliminar genes desaparecen, entonces son, digamos, nosotros sin posibilidad de acción sobre la bacteria. O el pseudo-tender. Es un fenómeno de leucocitos que se produce como si fuera un neutrógeno abastonado. Podemos encontrar alteraciones en la media roja también, con fuentes internucleares. Más adelante vamos a observarlo. 12 bacterias unidas por un fuente. Y presencia de plaquetas gigantes. En algunas ocasiones plaquetas enanas, que son totalmente dismórficas. Entonces, en el estudio citogenético vamos a encontrar aberraciones, las principales. El síndrome del 5Q, 7Q y la trisomía 8. Lo más importante. B12 normal, corazón normales, ferritina normal y refractaria a todo tipo de diferentes instituciones. Y estos son los signos de bis y con este puente intermediario. No lo deja de estabilidad, no lo deja de valorar. En este caso, es un siderocito de sideroblasto amarillo. Es un glóbulo rojo que tiene gran cantidad de granos de ferritina alrededor. Está bloqueado. Sideroblasto amarillo, que es otro signo mío de clase. Con estos hallazgos, más el estudio citoquímico, es el diagnóstico. Formas médico-patológicas, la más frecuente que encontramos en la anemia refractaria simple, o sea, simplemente anemia, lo que no responde a ningún tipo de tratamiento. Solamente con transfusiones y con los tratamientos. Y la segunda es anemia refractaria con sideroblastos amarillos. Esos sideroblastos que hemos observado están presentes en el caso secundario. En el tercer caso de ellos, hay exceso de blastos, o sea, ya empiezan a aparecer con
exceso de datos en transformación en el centro. Ya cuando pasa encima del 20% es una reacción a una simetría. Y la simple de la reacción de una matriz con más de 20% de plástica. Entonces, hecho el diagnóstico, se necesita un tratamiento. El punto de la también es la ejecución de tratamientos con poco éxito. El trasplante de médula ósea siempre sigue siendo una alternativa, pero tiene todas las limitaciones establecidas. Si quería lograr quimioterapia agresiva, no pasa ni de 6 meses, no tiene mayor signo de evolución. En los últimos años lo que sabemos es la azacitidina, y ese es un agente desmedilador que actualmente se está utilizando. Y esto de alguna manera está mejorando el tiempo de sobrevida. Si antes era un máximo de 1 año, ahora está pasando entre 5 y 8 años de sobrevida. Una azacitidina. Entonces, si le preguntan cuál es la terapia de elección en nieve plástica, es la azacitidina. En caso de anemia refractaria simple, o sea, la menos complicada, se puede utilizar eritropoyetina asociada con corticoides o algo de determinados grados. Sin embargo, la universidad tiene que estar toda la vida. El pronóstico, hasta hace 5 años más o menos, era malo. Han mejorado con la azacitidina actualmente. Yo creo que era la última. Sí. ¿Alguna pregunta? Doctor, una pregunta. ¿La azacitidina tiene algún efecto adverso? Claro, todos los quimioterápicos, todos tienen efectos adversos. Ok. Y Lo que están tratando de seleccionar directamente a la célula individualizada, porque los quimioterápicos son una bomba. Y al llegar al punto de médula ósea, tienen todas las buenas las manos. al tener células buenas, lógicamente el paciente no está en un estado crítico. La sepsis, y los corticoides también. En cambio, la azacitidina puede tratar de individualizar sobre estos elementos a nivel de la clona. Entonces son como anticuerpos monoclonales con menos daño. Gracias. Bien, chicos, una ronda más. Gracias.